La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La televisión también ha tenido que adaptarse a causa de la pandemia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿estos cambios que ha experimentado la producción audiovisual son temporales o algunos llegaron para quedarse? Pienso que la televisión en esta época de confinamiento, pues lo que son los canales privados no ha cambiado mucho porque ellos crean de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, pienso que los canales institucionales han hecho una excelente labor en la franja infantil porque tienen programas para todas las edades, programas multiculturales, programas incluyentes, programas con valores, programas que los invitan a pensar y sobre todo porque tienen programas que permiten que ellos afiancen el conocimiento en estas fechas o en esta época en la que todos estamos estudiando desde casa. Bueno, creo que hubo dos cosas que me parecieron sobresalientes y una era que no hubo inconvenientes para hacer las entrevistas o para interactuar entre varios personajes de distintos lugares y se adaptaron para que todo fuera online, ¿cierto? Y la otra es que vi muchos comerciales y como que todo el mundo tenía la camiseta puesta para promover el distanciamiento social. Algo que de pronto me incomodó, que me pareció no tan chévere, fue que reencaucharon muchos programas y pues nos pusieron a ver un montón de cosas que ya habíamos visto. Creo que para mí la nueva propuesta informativa que manejaron los noticieros, tanto locales como nacionales, fue la que más me llamó la atención, la manera en la que manejaron el tema, las entrevistas, la retroalimentación constante de cifras y de datos, las campañas de prevención. De los contenidos vistos durante esta cuarentena en televisión, rescato todos aquellos que tuvieron que ver con salud mental, educación y deporte. Hicieron que las personas tuvieran una cuarentena mucho más amena. Y no rescato aquellos que se volvieron repetitivos y que no dejaron enseñanzas, simplemente contenido de relleno. Es evidente que el confinamiento hizo que aumentara el consumo de televisión. Y eso lo muestra un estudio que hizo Kantar y Vope Media para Colombia y 6 países más de América Latina. De acuerdo con este estudio, el de cable aumentó 46.2% y el de televisión abierta 39.2%. Y esto ocurre precisamente en un momento en el que hacer televisión, hacer contenidos audiovisuales se ha vuelto de verdad muy complicado. De hecho, cada semana, esta casa se convierte durante un par de horas en un set de grabación. Y lo mismo está pasando con muchas otras producciones. Y esta nueva forma de hacer televisión, que se vale de lo virtual para seguir siendo posible, también está impulsando la creación y la aparición de nuevos formatos. Por ese motivo, Señal Colombia propuso la convocatoria con la lavadora al fondo. A ella acudieron entusiastas del audiovisual con una gran diversidad y variedad de propuestas y también de maneras de cómo hacer televisión en estos difíciles tiempos. Todo lo anterior nos invita a preguntarnos, ¿será que estas nuevas maneras de hacer televisión serán provisionales únicamente mientras dura la pandemia? ¿Será que estamos, en cambio, asistiendo a un definitivo antes y después en la manera de hacer televisión?
Hola, mi nombre es Tatiana García, soy auxiliar de enfermería, mamá de 2 hermosos niños y pues televidente de Señal Colombia. La verdad, ¿qué cambios he notado después de la pandemia? He visto que ya casi no presentan la lleva, pero no sé si es por la pandemia. He visto que implementaron Profe en Casa, un programa de rutina de ejercicios. También he visto que implementaron como una especie de nutrición en Señal Colombia, súper chévere también. Me gustan, me parecen chéveres. El de Profe en Casa me parece muy chévere porque a mi hija le gusta mucho. Cuando hace también los audios para responder los retos de la semana o para grabar videos respondiendo pues las preguntas que se ponen todos los días, entonces sí me han gustado esos cambios, la verdad. Por ejemplo, ayúdale a Laura a terminar su obra de arte. Estamos viendo unos muñecos como para colorear, son dibujos, es de Mi Señal de Señal Colombia. Ustedes pueden ingresar a www.miseñal.tv. Ha sido difícil con la calidad y el sonido, pero igual que ahora entiendo, porque los profesores también la calidad es un poquito difícil, pero el programa ha sido muy chévere. También cuando leen cuentos en Señal Colombia, en Profe en Casa, también le gusta mucho a mi hija. Como televidente pienso que sería chévere que sigan innovando, que hayan otras formas de contar historias, que hayan otras formas de grabar contenido. Yo soy uno de los felices 70 ganadores de un cupo para el laboratorio de creación con la lavadora al fondo de RTBC. Igual siempre he visto que a las cosas hay que verles el lado bueno. Igual tocaría mirar cómo va fluyendo todo esto, pero sí sería chévere ver programas así, como con más conexión con el televidente. Lo de estar encerrado es lo de menos. Soy un claustrómano de tiempo completo. Mi esposa y yo trabajamos en casa, a nuestro hijo le hacemos homeschooling, así que no hay nada negativo que reportar. Me parecería muy bacano que innovaran a pesar de la pandemia. Definitivamente la televisión no va a ser la misma hasta que ya se solucione por completo lo del coronavirus, se solucione por completo lo de las medidas de los protocolos. Eso no va a ser igual. Es bueno creer en uno mismo o en una misma y sobrellevar los miedos. Intenten estar en equilibrio. Con un abrazo inmenso para ustedes, se despide esta creadora LM. Con la lavadora al fondo fue una convocatoria de Señal Colombia que muestra mucho de lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia con la producción audiovisual. Por ese motivo hemos invitado a Mauricio Tamayo, el líder de esta iniciativa de Señal Colombia, con quien hablaremos a fondo de este tema. Hola Mauricio, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Eduardo. Mauricio, ¿cómo surgió el proyecto, la iniciativa de Con la lavadora al fondo? Bueno, el proyecto de la lavadora es una idea de gerencia y nace como una iniciativa para invitar a el mundo audiovisual que desee expresarse desde casa. Todas las marcas de RTBC acogieron la idea y se lanzó. Todo está listo para disfrutar de los mejores contenidos hechos en casa. Bienvenidos a Con la lavadora al fondo, delirando en casa. ¿Y qué impacto tuvo esta convocatoria? El impacto de la convocatoria fue impresionante. Fueron más de 900 postulantes, más de 900 proyectos para mirar, para curar y para elegir. Eso no fue fácil. Fue un éxito. Y de las propuestas que ustedes recibieron, ¿cuáles podría usted señalar como muy creativas, muy innovadoras? Sí, hay muchos proyectos de muy buena calidad, de muy buena factura. 1, 2, 3 por mí, Salvapatria, de Adriana Copete. La guerra del legendario de Betty Juliana Rodríguez. Manteles y telones de Ernesto Benjumea. Yo soy un duende, soy un rondador de la noche, hago bromas que deleitan a Oberón, como cuando me meto bajo la taza de la leche y la vecina viene por lo suyo. ¡Bum! Y en su opinión, esta búsqueda de nuevos formatos y narrativas que ha impuesto el confinamiento,
van a ser simplemente mientras dure la pandemia, el confinamiento, o usted piensa que algunos de ellos sí llegaron para quedarse definitivamente? Esta búsqueda de narrativas y formatos cuando todo cambió ha hecho que, por ejemplo, el mundo de lo informativo se haya podido adaptar mejor que el mundo del entretenimiento. Sin duda, las salas de redacción van a cambiar, la forma de trabajar, las reglas para narrar, el lenguaje. Cruzaron una frontera que no sabemos después qué va a suceder con eso. Jamás yo me imaginé que iba a tener un programa en donde iba a ser aceptable debido a la conexión, porque en mucha medida cuando estamos hablando con alguien la calidad depende muchísimo de la conexión. Jamás pensé que fuese a tener una imagen desenfocada o con un audio deficiente. Hoy en día eso vale. Y creo que la exploración, la forma y la manera de encontrar narraciones nuevas en tiempos como este hacen que la imaginación abra nuevos caminos. A mí eso me parece deseable. A mí esa parte me gusta, esa parte del reto me parece que refresca y ojalá no se vaya a perder. En el mundo normal, creo que muchas de estas cosas que estamos probando ahora se van a quedar sin duda, y cosas como lo que sucede por el lado o atrás, pues eso pasa a segundo plano. Y desde el punto de vista de la realización audiovisual, ¿cuál es su balance de estos meses en que la televisión, los medios audiovisuales han tenido que someterse a unos cambios imprevistos y realmente drásticos, dramáticos? Es un momento interesante. Este tiempo, desde luego, la televisión es una forma de acercarse a la realidad. Entonces, instantáneamente y debido al confinamiento aumentó el encendido, aumentó en muchos casos la repetición, el archivo y las cosas que se hicieron hace unos años están de vuelta. Los informativos tienen una importancia, una preponderancia enorme, siempre la han tenido, pero ahorita muchísimo más. Por supuesto, muchos equipos se guardaron y muchos canales pararon de producir. Los que están produciendo, los que estamos produciendo, tenemos unos protocolos de bioseguridad muy estrictos, y yo sobre todo creo que los ganadores de fondo son los canales generalistas. Por eso yo tengo encendida la mía y la tengo sonando durísimo para cumplir con los requisitos de la convocatoria de RTBC. ¿Y ahora qué hago? Mauricio, un gusto verlo, así sea de manera virtual, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bien, Eduardo, muchas gracias y espero que usted y los televidentes estén bien. Hasta luego. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Alejandro Pulgarín y soy ingeniero de la Universidad de Antioquia. Sí, el consumo de televisión durante todo este tiempo de la pandemia aumentó. Definitivamente el confinamiento hizo que de nuevo nosotros volviéramos a coger el televisor. Siento que hay algunos canales
que sí han encontrado una nueva forma de mostrar su contenido. Hay otros que por el contrario el contenido ha sido muy normal, ha sido un contenido que tal vez ya habían mostrado tiempo atrás. Entonces creo que algunos sí se pusieron el reto de entender este confinamiento como una nueva opción para poder capturar más audiencia, y otros que definitivamente no entendieron el momento y quisieron simplemente reencauchar programas que ya tuvieron. Señor Intenso, ya mismo le digo a mi mamita la gran noticia. Pienso que las formas de hacer televisión durante este periodo que entendieron que nosotros necesitábamos un nuevo formato, que entendieron que nosotros necesitábamos un nuevo contenido mucho más dinámico, un contenido que nos contara la actualidad de una forma diferente, tiene mucho valor. Yo creo que hoy hay una nueva narrativa porque efectivamente el mundo así lo exige. Estoy muy abierto a explorar nuevos formatos y narrativas audiovisuales porque sí hay un antes y un después de la pandemia en todos los sentidos, en el económico, en el social y pues en el televisivo más aún, porque es un contenido que todos empezamos a ver. ¿Y usted está trabajando así, tan fea, tan desarreglada? Sin bañarse, por favor. ¿Ya se vio en un espejo? Tan desgreñada, tan fuera de lugar. Yo creo que el camino es darse mucho más al consumidor, es entender en realidad qué es lo que quiere, entender qué es lo que está buscando en términos de contenido, en términos de tiempo, en términos de agilidad en la información que quiere, y a partir de ahí la televisión podrá saber si sigue el mismo camino de muchos streaming o si efectivamente encontrar una mejor forma de captar su audiencia. Gracias, mamita. Bueno, mucho mejor, pero muchas ganas de salir y... Sí, nena, esto acabará muy pronto y todo será mucho mejor de lo que era antes. Te amo. Yo a ti. Mi nombre es Alejandro Pulgarín y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para ahondar más en este tema, hemos invitado a Santiago Duque Restrepo. Él es uno de los realizadores de la convocatoria Con la lavadora al fondo. Hola Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Todo lo que vemos. Hola Eduardo y muchísimas gracias por invitarme al programa. Santiago, ¿cómo se realizó la historia de una botella? ¿Cómo surgió el concepto? ¿Cuántas personas participaron? El proyecto Historia de una botella surgió como una lluvia de ideas porque nosotros presentamos, o al menos pensamos, propuestas para cada una de las categorías que tenía la convocatoria y luego tuvimos que depurar, seleccionar y escoger con la que nos sintiéramos más cómodos, que finalmente terminó siendo una mezcla de varias propuestas que habíamos hecho. Esta historia cuenta cómo los seres humanos tratamos siempre de comunicarnos, incluso en las situaciones más difíciles, y tratamos de evidenciarlo de una forma un poco de ficción, fantasiosa, pero que a la vez es como cercana, porque creo que todos en la cuarentena y en el aislamiento sentimos la necesidad de comunicarnos con alguien o de acercarnos a alguna persona que no podíamos, y en la historia se va a ver un poquito de eso. En la realización participamos de forma directa 3 personas, Javier Andrés Hoyos, Juan Pablo Herrera y yo, Santiago Duque, pero hubo otras personas que nos estuvieron apoyando en diferentes aspectos, como prestándonos la locación, dándole voz a uno de los personajes o incluso en apoyo con asesorías y préstamo de equipos para la musicalización y también para el rodaje. ¿Cuánto tiempo tardó la producción y qué técnicas utilizaron? La realización de esta historia nos tomó aproximadamente 4 meses contados desde que se presentó la propuesta en abril hasta que se entregó el corte final en agosto. Y si bien nosotros firmamos contrato por allá en julio, los primeros meses también le seguimos trabajando la propuesta, en especial a todo lo que sería el storyboard, el scouting, porque necesitamos un espacio que cumpliera unas características específicas, que sería la habitación del personaje, y también el guión técnico y todos los demás detalles de producción, como conseguir los equipos, etc. Ya en el rodaje tuvimos que tener el tiempo muy medido porque aquí en la ciudad de Medellín habían bastantes condiciones para poder salir por el tema de la pandemia, entonces teníamos que cuadrar un horario y saber qué días nos íbamos a demorar. Nos tomó aproximadamente 5 días grabar la parte que es live action, porque vamos a tener 2 técnicas, una que es la live action y otra que sería la animada, una animación en 2D que ocuparía el 3er capítulo de la serie y que fue uno de los procesos que nos tomó más tiempo, porque si bien uno de los participantes o de los miembros de este proyecto tenía nociones en el tema, le tocó investigar y casi que aprender con las uñas, y por eso se alargó un poco el tiempo, pero terminó siendo un trabajo bastante bueno y que me gustaría que todos lo pudieran ver. ¿Y qué piensa usted de este laboratorio de producción en tiempos de confinamiento?
El laboratorio a mí me pareció una experiencia muy bacana, muy interesante, nos obligó a repensarnos, a ser muy recursivos y creo que también es algo muy importante que lo sigan haciendo porque ayuda a que toda esta comunidad audiovisual y no los profesionales necesariamente, sino también la gente que está en formación o incluso hasta que no es experta en el tema y que no tiene conocimientos, pueda medirse y tomar el riesgo de presentar una propuesta y jugársela para poder sacarla adelante. Uno tiene que ser muy recursivo, nosotros nos tocó hacerlo con lo que teníamos en las manos, inventarnos por ejemplo un dolly con una escalera y una toalla para poder hacer algunos planos que queríamos realizar, tratar de hacer iluminación y jugar con, mejor dicho, con todo lo que tuviéramos aquí casero para poder darle una buena calidad sin sacrificar muchos aspectos. ¿Usted espera que este tipo de proyectos sigan evolucionando y Señal Colombia los incluya más a menudo en su programación? Claro que sí, Eduardo. Yo considero que estos proyectos tienen una calidad bastante buena. Los que pude ver en RTVC Play me gustaron mucho y pienso que funcionarían muy bien en la programación de Señal Colombia, porque hay algo muy importante en esta convocatoria y es que se le está dando la oportunidad a los realizadores de que muestren su trabajo en las diferentes plataformas de RTVC. Y por supuesto que creo que estos proyectos pueden evolucionar incluso más. Por ejemplo, el nuestro estaba pensado para una serie de más capítulos, pero nos tocó recortarlo bastante por las limitaciones de la convocatoria y también del presupuesto y del tiempo. ¿Cómo se puede innovar en formatos que al menos en apariencia son limitados en recursos y en maneras de narrar? Mira, Eduardo, la innovación es un tema que uno puede decir hasta complicado porque hay mucha gente que piensa que ya todo está hecho, pero siempre va a haber una manera en la que uno se puede meter y dar su propia visión de lo que está realizando. Y creo que algo muy importante acá fue la recursividad, porque eso nos obligó a modificar tantas veces lo que teníamos inicialmente pensado que llegó a convertirse en una cosa completamente diferente y que nos gustó bastante. Digamos que las historias son gran parte de esa innovación. Si bien ya los recursos narrativos y audiovisuales están muy explorados, las mismas historias son las que abren las posibilidades para que uno pueda explorar mucho más. ¿Y usted piensa que los televidentes ya están preparados para recibir este tipo de formatos que son novedosos y además arriesgados? Decir que todos los televidentes están preparados es un poco ideal, pero hay que ser conscientes que el público en la actualidad está más abierto a recibir mucho tipo de contenido y bastante variado, en especial por las plataformas con las que contamos hoy en día y el internet. Por ejemplo, nosotros vivimos esa migración del formato de televisión que era 4:3 al 16:9 y ahora estamos con este de los celulares vertical que al principio nos costaba tanto, pero que termina convirtiéndose en el día a día de uno. Entonces sí, van a haber cambios, las personas van a ver contenido diferente, un contenido que no es creado por una producción de 60 a 100 personas, sino por grupos pequeños, entonces que es hecho con mucho cariño. Y van a encontrar en este contenido tantas variaciones y tantas posibilidades que creo que va a haber alguno que les va a gustar. Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hasta luego, Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a todos los televidentes me gustaría motivarlos a que vean el resto de proyectos que se encuentran en RTVC Play y en las diferentes plataformas de Señal Colombia. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo la pandemia le ha impuesto retos a la producción audiovisual y también si esos cambios son temporales o algunos llegaron para quedarse. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtvc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan directamente a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los que se puedan quedar en casa, quédense en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.
Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.